Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos de nuevo acá y me tocó el segundo punto de la declaración de fe. Tiene como 9 párrafos, entonces no sé si trajeron almuerzo hoy, pero vamos a ver de hacerlo un poco más rápido. Y si puede poner, ahí está. Gracias, Harry. El segundo punto de la declaración de fe dice: creemos que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado, verdadero Dios y verdadero hombre. Fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de María Virgen, vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos y reina. O sea, ya reina, no es que reinará, sino que reina. Y regresará al final de los tiempos. Amén. Esto es. Oremos. Señor, gracias por este momento. Es esto que tenemos que hacer, agradecerte de poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por esto, por este privilegio, por esta gran bendición. Gracias porque nos elegiste para llevar tu palabra a lo que no saben, a lo que no entienden. Como yo era así, no entendía y no sabía, Señor. Pero tú, Señor, te revelas con poder, con amor, con delicadeza también y con misericordia. Gracias por este momento, perdona mis pecados, por tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Primer párrafo. Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. La palabra Mesías tiene el mismo significado de la palabra Cristo, es decir, ungido. Mesías es una palabra en lengua hebraica y Cristo es en lengua griega. Ya así podemos definir 2 pueblos, ¿ya? El pueblo elegido, el pueblo hebreo, Israel o judíos, y los gentiles que somos nosotros. El Mesías para el pueblo hebreo es el ungido que viene para libertar al pueblo de la opresión del enemigo e instaurar el reino de paz y justicia. En el Antiguo Testamento se ungía al sacerdote, al profeta y al rey, y Jesús es esto, es sacerdote según el orden de Melquisedec, profeta, como dijo Moisés de él. Moisés profetizó propiamente eso, que vendría un profeta como él. Y también es rey en eterno, según la descendencia de David y según la promesa que tendría un reino eterno. O sea, el Señor Dios le prometió un reino eterno y Él lo cumplió. Entonces, en Él, en Jesús, tenemos el sacerdote, tenemos el profeta y el rey. No hay otra persona en este mundo, y no hubo otra persona antes en el pueblo de Israel, en ninguna parte, que hubiera tenido estas 3 calidades en sí mismo. Pero Él la tiene. Jesús es el Cristo que nosotros predicamos, o sea, los gentiles, también nosotros, y que vino a traer libertad, justicia, paz y salvación, y que un día volverá y manifestará y establecerá el reino de Dios en la tierra. Esta es una promesa. Y esto es lo que queremos nosotros, que el Señor establezca ese reino. Cuando Él venga, sí, Él tomará, se manifestará su autoridad y ahí tomará control de todo. No que no lo tenga, lo tiene el control, pero Él se manifestará y entonces todos lo reconocerán como Rey y como Señor. Eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Pablo estaba hablando de nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno, Mesías y Cristo, hizo uno. O sea, nosotros estamos adorando y amando al Señor que es de Israel, pero que también es de nosotros. Y en Él hizo un solo pueblo. Dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo. Fui a buscar advenedizo. ¿Qué significa? Es impresionante. Significa intrusos, entremetidos. O sea, no somos intrusos en el pueblo de Dios, ni entremetidos, sino somos del pueblo de Dios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, no otro, sino Él, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es, de dos pueblos hizo uno, y lo podemos ver también a lo largo del Evangelio y de Hechos y de todo. Vemos que en el fondo el Espíritu Santo llama a arrepentimiento personas del pueblo de Israel y personas de los gentiles, y junto ellos colaboran para el reino de Dios. Y eso es, bueno, solo nuestro Dios puede hacerlo. Porque piénselo bien, dentro de los pueblos hay diferencia, y solitamente los pueblos no van de acuerdo uno con otro. Estamos viendo en Ucrania, vemos en Siria, vemos en varias partes la guerra. Pero el Señor hizo un milagro. Somos diferentes. Venimos de otros lugares, pero nos amamos porque tenemos la misma esperanza. Amén, gloria a Dios. Segundo párrafo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es Dios y al mismo tiempo hombre. Esto es un concepto difícil de entender para nosotros racionalmente. ¿Cómo puede una persona tener dos naturalezas? ¿Cómo puede Jesús ser Dios, que es inmortal, y al mismo tiempo un hombre mortal? Es algo que racionalmente no podemos entenderlo. Podemos llegar a entenderlo solamente por fe. Creer por fe en la palabra de Dios que es así y que la encarnación de Dios Hijo fue un milagro. Es imposible, o sea, la ciencia puede llegar a entender que es una molécula, qué sé yo, un neutrino o un átomo. Puede llegar a eso. Pero la ciencia, nosotros con nuestra racionalidad, y la ciencia tampoco puede llegar a entender cómo, siendo que Jesús es Dios y ya existía, cómo se hizo hombre, cómo técnicamente pasó eso. No podemos entenderlo, es imposible. Solamente Dios lo puede entender, solamente Dios lo pudo hacer. Y entonces podemos llegar a eso por fe, solamente por fe. Es imposible racionalmente. Mirad que nadie, en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, en Él estamos completos. No necesitamos otra cosa. No necesitamos buscar en otra parte. En Él estamos completos. Esta es una declaración directa de la deidad de Jesús. Hay otra más. Hay varias, pero voy a leer alguna. Y quizá alguna cosa la voy a dejar al lado porque ya son en un horario un poco tarde, digamos. Pero en la primera carta de Juan 5, capítulo 5, verso 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, esto es clarísimo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra declaración directa de la deidad de Jesús. Pero tenemos algo también indirecto. Algo que podemos llegar por una lógica espiritual. Evangelio de Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esa era una declaración indirecta que Jesús le dio. O sea, ¿en qué sentido? Dios, a lo largo de su vida con los discípulos, siempre corrigió, reprendió, exhortó a los discípulos cuando estaba haciendo algo mal. Se ve en la vida de Pedro y en otras partes, también en Juan, etc. ¿Por qué Jesús no dijo nada acá? ¿Por qué no le dije a Tomás, mira, está bien Señor, pero Dios es el Padre? No dijo eso. Entonces podemos entender que indirectamente también, Él mismo confiesa que es Dios. Entonces, para lo que dicen que Jesús no es Dios, estás viviendo una mentira. Porque no solamente hay prueba directa en la palabra, sino que hay prueba indirecta, o sea, Jesús mismo lo admitió que Él es el Dios indirectamente en los evangelios. Y si vamos más adelante, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entonces Jesús no va diciéndole a Tomás que no, pero que si no sigue su discurso y acoge esa declaración de Tomás, esa declaración que dice, Señor mío y Dios mío, y la confirma, la va confirmando. Esta es una declaración indirecta, para lo que quizá buscan en la Biblia, declaración directa para hablar, qué sé yo, con los testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesús no es Dios. Y esta pero es una declaración indirecta que seguramente está también en su Biblia, pero no lo ven, no lo quieren entender. Y no tengo nada en contra de los testigos de Jehová, sí, no tengo nada, pero sí su doctrina está equivocada, está en contra de la palabra de Dios. Así que atento, hermano, atento a declarar algo que no sea. Pero ¿qué conlleva el no creer que Jesús es Dios? O sea, ¿qué es lo que conlleva eso? Bueno, en realidad conlleva alguna cosa. Evangelio de Juan 14, 7. Si me conocieis, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Qué difícil que es la Reina Valera 60. Pero me quedo con eso. Me quedo con esta porque es la más fiel a los originales. Eso es lo que creo, Y me da problema porque yo soy extranjero y me gustaría tener me gustaría tomar otra versión, pero hay cosas que al compararla con los originales, hay muchas cosas en las nuevas versiones que no me convencen. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si me amáis, guardad mi mandamiento y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Aquí tenemos ya que Jesús se relaciona con el Padre y con el Espíritu Santo. Y aquí tenemos de nuevo las tres personas de Dios, como predicó Marcelo el domingo pasado, que predicó de lo que llaman los hombres Trinidad. En realidad la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero las tres personas que forman un solo Dios. Y aquí tenemos de nuevo esa comunión que Jesús tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. Verso 24, el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre, de nuevo, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De nuevo, una comunión entre los tres. Bueno, en estos versos se ve la comunión que tiene el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, entre ellos. Entonces, ¿qué conlleva el no creer que Jesús es Dios? Bueno, conlleva que no reconociendo a Él, a Jesús como Dios, no estamos en comunión con Jesús, porque no estamos en comunión con la verdad. Toda la Biblia conlleva al hecho que Jesús es el Salvador, pero es Dios, el Hijo de Dios,
y no estamos en comunión con la verdad. No podemos vivir una koinonía con Él, o sea, una comunión con Él. Y por consecuencia, al no tener comunión con la persona del Hijo de Dios, no tendríamos comunión con el Padre ni con el Espíritu Santo. Evangelio de Juan 14, 7. De nuevo lo voy a repetir. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces podríamos decir que quien no vea a Jesús como tiene que ser, como es la persona de Él, o sea, como Dios, no puede ver al Padre. Es que lo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el contrario es que si yo no veo a Jesús como Él es, no puedo ver al Padre y no puedo estar en comunión con Él. Es muy, muy importante esto. Nosotros lo damos por algo que de hecho, o sea, que es cumplido, algo seguro, pero hay mucha gente que no cree que Jesús es Dios. Pero todo esto conlleva a tener problemas y comunión con Dios mismo. Entonces, el que no tiene comunión con el Dios verdadero y se dirige a los ídolos, como muchos hacen. ¿Con quién tiene comunión? ¿Qué son los ídolos? 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensado os hablo. Juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión del sangre de Cristo. Esto está en 1 Corintios 10, verso 14 en adelante. No es la comunión de la sangre de Cristo, esa comunión, esa palabra es koinonía, tener en común, participación. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. ¡Qué horror! Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? De nuevo Pablo usa mucha palabra clara, directa, fuertes, son muy fuertes. Pero eso es 1 Corintios 10, 14, eso es lo que habla. Si no tenemos comunión, si no queremos tener comunión con Dios, como es Él realmente, como Él se manifiesta realmente, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿con quién tenemos comunión? Vamos a tener comunión con ídolos. Y detrás de los ídolos hay demonios. Aquí lo dice. Lo que sacrifican a los ídolos, lo que se acercan a los ídolos, lo que abren su corazón a los ídolos. No abren su corazón a un ídolo, no abren su corazón a un trozo de madera, sino que abre su corazón detrás al príncipe de los demonios, a los demonios, a los principatos que están en el aire y que quieren destruir nuestra vida. Ojo entonces, atento, si tienes algún ídolo por ahí, que puede hacer cualquier otra cosa, no he dicho que sea una imagen, pero puede ser una persona, puede ser otras cosas. Cuida tu corazón, cuidemos nuestro corazón, para que nosotros podamos juntos ser santos y poder llevar el reino de los cielos a quienes no lo tienen, porque eso es lo que nos pide el Señor, ser santos para que podamos estar en comunión con Él, y estando en comunión con Él podemos transmitir el Evangelio en verdad y puro como tiene que ser. El tercer párrafo, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de María, virgen. En Lucas 1, 26, 38 está toda la... 38, del 26 al 38, Lucas 1, 26, 38, está todo lo que es la palabra de Dios que habla de eso, de la anunciación, o sea, de cuando el ángel va a María. No lo voy a leer,
para que sea un poco más breve. Pero voy así comentarlo porque yo provengo de un país, Italia, que es profundamente metido en la doctrina católica. Ahí está el Papa. Y nosotros como evangélicos ya sentimos mucho esto. Hay una opresión tremenda. Hay una opresión porque todo lo que pasa en ese país prácticamente gira alrededor de lo que es el catolicismo. Y quiero aclarar un poco el rol de María, quién es María, y que para nosotros es muy importante. La palabra de Dios también se ve que es muy importante, pero tiene su lugar. No es a nivel de Jesús, como muchos dicen. Tiene su lugar en la Biblia, pero ella es una persona como nosotros, y Jesús no. Jesús es Dios que se hizo carne, y eso es muy importante entenderlo. María, comprometida con José, es una mujer no casada, virgen, sierva de Dios de la casa de David, criada y educada en la rigurosa ley de Moisés, teniendo en consideración la santificación no como una opción, sino más bien como un pilar para la formación de su propia vida. Pero ella no era sin pecado, como algunos profesan. Nació como todos nosotros, de un padre y una madre terrenales, y como nosotros heredó el pecado original. Eso es muy importante entenderlo, ya, porque algunos dicen que no. Lucas 2, 22 hasta el 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ya aquí tenemos un problema, porque si nació sin pecado original, ¿por qué tenían que purificarse los dos? Conforme a la ley de Moisés. ¿Y por qué tenían que estar sometidos los dos, José y María, debajo de la ley de Moisés? Si ella no tenía problema con el pecado original. Si la ley fue dada propiamente para eso, para encerrar todo debajo del pecado y después llevarnos a Cristo. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Que abriere la matriz, entonces tampoco quedó virgen, porque el punto es que ofrecieron, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. O sea, tuvieron que sacrificar algunas tórtolas y algunos palominos para su purificación. ¿Por qué hicieron eso si no necesitaba María de eso? Lo hicieron porque necesitaba eso. Porque era una persona como nosotros. Tenía virtudes, tenía defectos, tenía problemas y tenía tantas cosas buenas y también malas. Pero tenemos que colocarla en su justo lugar. ¿Qué necesidad tenía María de estar sometida a la ley de Moisés si en ella no temoraba el pecado original como algunos predican? Voy a leer algunos versos de Gálatas 3, del 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, la ley lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, estábamos confinados todo bajo la ley, también María. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, para todos nosotros, también para María y José, fue un ayo, fue un pedagogo, un educador, un instructor. ¿Para qué? Para llevarnos, para llevarnos a Cristo, que es nuestro Salvador. Él sí que es nuestro Salvador. Él sí que intercede para nosotros, frente al Padre, a fin que fuésemos justificados por la fe. ¿En quién? Siempre en Jesús. Entonces, José y María tuvieron que sacrificar algunas tórtolas, algunos palominos. Y aquí, si puedo decir algo, en Levítico hay también, se ve que el Señor dice,
que sacrificaran un cordero. Y dice, si no tuvieran cordero, entonces sacrificaran tórtola y palominos. Bueno, ahí tú puedes ver la condición social de José y María. No tenían un cordero. No eran personas con disponibilidad de dinero. Pero el Señor tuvo misericordia y no sé, a veces me emociona esto, disculpe. Porque el Señor toma cosas pequeñas. Y José y María eran pequeños a los ojos del mundo. Pero Él nació ahí, en esa familia. Si fuera acá, Señor, yo lo abrazaría. No sé, Él hace cosas distintas de lo que hacen la mayoría de las personas. Y no sé cómo podemos decir que Él no es único. Si Él es único, Jesús es único. No podemos decir que no. Podemos solamente doblar nuestra rodilla, como alguien decía tiempo atrás, algunos meses atrás, doblar nuestra rodilla espiritual y a veces también física, frente a Él. Así que María no era sin pecado y no mantuvo su virginidad después del nacimiento de Jesús. Esto no lo digo por poner al lado María como si fuera alguien. No, lo digo solamente porque es así, para darle un justo lugar. Muchos tuercen la verdad bíblica y se desvían del Evangelio y de la mirada que necesitamos tener fijamente en Jesús. Como dice Pablo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Podríamos decirlo así, mas si nosotros, o sea, Pablo se incluye, impresionante, él es el apóstol de los gentiles y vemos a lo largo de Hechos y también de la carta de cómo Dios lo usó en desarrollar el evangelio, como le reveló el evangelio y como lo reveló a nosotros como gentiles, pero él se incluye dentro. Él no dice que yo soy el mejor, el que predica mejor. No, él dice, mas si aún de nosotros, o sea, aunque sea yo, o un ángel del cielo como poder, como autoridad, lo toma Pablo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Y también esta es una declaración muy fuerte. Tenemos que tomar posición, hermanos, en contra de los evangelios que no son verdaderos, de lo que nos desvían de nuestro camino. No maldiciendo, no andando maldiciendo a la gente, pero sí que necesitamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, claro la idea que hay solamente un solo evangelio, que hay solamente un solo Dios, y que todo lo que nos presenta, no es presentado y que no está en armonía con el evangelio, con la Biblia, es maldito. Ya es maldito. Hay maldición ahí, hay maldición. Me tocan siempre a mí las cosas más duras. No, pero yo soy así, amo a Pablo. No sé si él me amará a mí cuando lo veo, pero yo amo a Pablo. Y Pedro también y todo lo otro. Bueno, hubo una intervención divina para que María concibiera a Jesús, sí. Pero la concepción fue algo muy delicado, es impresionante. En la palabra misma de Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, la sombra es algo que no se puede tocar, que no hace ruido y que no se siente a nivel físico. La sombra existe, pero en realidad no existe. O sea, existe, pero no la podemos tocar con nuestros sentidos. Y así fue de delicado, tierno y respetuoso el Espíritu Santo para con María. Así fue, como una sombra. ¿Ya? Quien quiere entender, entienda, ¿ya? Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces ella va donde Elizabeth
Y después dice, para no perder tiempo, y lo estoy perdiendo. Entonces María dijo, aquí está, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y así fue, así es, el justo lugar de María, bienaventurada, es bienaventurada. Esta expresión manifiesta la unicidad de la bendición que estaba viviendo María. Fue una bendición única, la bendición de participar activamente en la obra de Jehová, la bendición de ser elegida para cumplir la promesa escrita en la palabra de Dios para con Israel y para con toda la humanidad. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra se cumplió en María. Qué bendición, qué enorme, no sé, es imposible llegar a entender también eso. O sea, para una persona es imposible pensar que en su vientre estaba el Hijo de Dios y al mismo tiempo hombre, y que crecía a los 9 meses, dio a luz y después lo tenía en sus brazos. Yo recuerdo cuando tuve mis hijos en mis brazos. Era una sensación maravillosa, creo que usted también lo saben, ¿ya? Y no me imagino ella, que aunque quizá no entendía todo lo que estaba pasando, pero lo tenía ahí como un bebé. Y Dios y más que nada Dios lo protegió de cada cosa mala. Jesús, eres increíble. Cuarto párrafo. Jesús nació, vivió y murió y resucitó. Buscaré de hacerlo lo más rápido posible, pero son cosas muy importantes. Isaías 53, del verso 1. Permiso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como a raíz de tierra seca. En realidad llegó Jesús en un momento que la palabra de Dios estaba ausente, si no me equivoco, de 400 años. Y esa tierra seca eran las personas, o sea, la mente, el corazón de la persona, que no tenían palabra de Dios. Y subirá cual renuevo, eso también habla de su nacimiento. Subirá cual renuevo. No sé si ustedes vieron cuando se corta el árbol y sale un renuevo. Ya, eso es. No hay hermosura en él, ni esplendor. Aquí yo creo que esto significa que no era atractivo a los ojos. No era un hombre de esos actores que se ven por ahí. No era así, era algo común, una persona común. Más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Estoy comentando su vida, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, o sea, tienen su casa con sus familias, con algo que lo respalda, llega a la casa después del trabajo y el esposo o la esposa le hace algo de comer y qué lindo, qué rico, cómo anduvo el día. No era así Jesús. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta declaración, esta palabra, siempre me ha angustiado, siempre. Siempre, hermano, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía descanso, solamente en Dios lo tenía, pero físicamente en este mundo no tuvo descanso. Por eso dice, varón de dolores y experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. O sea, Él llevó nuestros pecados, pero no lo apreciamos como deberíamos haberlo apreciado. El mundo hace esto. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Él murió para nosotros y se llevó sobre Él nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos, todos. Como oveja cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí descansamos nosotros. El pecado nuestro está encima de Él. Descansamos, así podemos descansar. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. ¿Comieron cordero usted alguna vez? ¿Vieron cómo lo matan? Yo lo vi. No voy a decirle cómo, pero no dice ni ve. No dice ni ve. No abre su boca el cordero. Yo lo vi. Yo vi eso. Es bastante cruel, pero no abre su boca, aunque lo están matando. Como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. No fue un paseo, sino que por medio, o sea, quien lo llevó a la cruz fue por medio de juicio y de violencia. O sea, todo lo que aconsintieron, o sea, pusieron y dijeron sí, mátalo, participaron a un homicidio. Fue con violencia y con juicio. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí todavía habla de la muerte de Jesús. Se dispuso con lo impío su sepultura, mas con lo rico fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días. Nosotros somos la descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y aquí viene la resurrección. Por tanto, yo, Jehová, le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí tenemos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. No tiene sentido, si no hablara de la resurrección de Cristo, que dijera, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín. Está hablando de un vivo, no de un muerto. ¿Ya? Alguien que resucitó. Quinto párrafo, Jesús ascendió a los cielos. Ahí vamos achicando todo y vamos terminando. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No me será dada, me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, no tenemos excusa. Vamos a ser discípulos porque tenemos el Señor que nos acompaña y que tiene toda la autoridad. Bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo, esa comunión entre las tres personas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas las cosas que os he mandado. De nuevo, un evangelio íntegro, verdadero. Sexto párrafo. Regresará al final de los tiempos como está expuesto en el 13º punto de la declaración de fe y que alguien expondrá. No lo voy a exponer, no. Alguien lo va a exponer, no sé quién, pero alguien. Voy a terminar con algunas reflexiones para que tú entiendas bien quién es Jesús.
La vida de Jesús fue irreprensible, pura, sin mancha, sin pecado. Políticamente se mantuvo puro, respetando la autoridad sin dejar que la política ensuciara su alma. Mateo 17:24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, o sea, lo impuesto, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, el Pedro, es increíble. ¿Cómo defiende a su Señor? Sí, lógico. Y después va donde él y le pregunta. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos y los impuestos? ¿Dónde conocimiento tenía Jesús? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, seguramente sorprendido, yo pienso, porque sabía antes. De los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, la palabra en griego es para que no lo hagamos tropezar o caer, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti, para que no lo hagamos tropezar o caer. Nosotros podemos hacer tropezar y caer, inclusive lo político, inclusive lo presidente, con nuestras críticas. Necesitamos bendecirlos, hermanos, para que ellos, cuando entre por esa puerta, no tengan nada que decir hacia nosotros y podamos mirarlos a los ojos y decirle, Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús es el Señor mío y tuyo. Y yo soy un pecador como tú, y tú tienes que arrepentirte como lo hice yo. El testimonio frente a Pilato. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar, Juan 18:33, disculpen. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? O sea, ¿o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿lo estás diciendo porque lo repite o porque hiciste alguna experiencia conmigo? Eso es lo que quería saber Jesús. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, es lógico, era romano y no quería meterse con los judíos en ningún momento. Tu nación, dice, y los principales sacerdotes, eso es un testimonio, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino, mire, no le contesta en la misma línea. Podía haberse defendido, pero no lo hizo. Jesús lo evangelizó a Pilato. Jesús lo evangelizó hasta el final de su vida. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú lo dices que yo soy rey. O sea, que tú mismo lo estás confesando. Tú mismo lo estás diciendo con tu duda. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Lo evangelizó. Tuvo paciencia con él. Tuvo paciencia con este gobernador. Y lo evangelizó hasta el final. Impresionante. Señor, es impresionante. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad? Típico de una, ¿cómo se dice? Diplomacia, diplomático, cuando uno es diplomático. Eso era Pilato. ¿Qué es la verdad? Y se sacudió toda la palabra que Jesús le dijo. Pero salió y ¿qué testimonio dio al pueblo? O sea, Jesús dio testimonio a Pilato de lo que era y Pilato dio testimonio al pueblo de lo que era Jesús. Yo, dice, no hallo en él ningún delito. También la política se tuvo que doblar su rodilla frente a Jesús y admitir que no había nada en él,
Sus milagros desafiaron la ciencia y sus leyes, y con su autoridad sometió la sabiduría humana al evangelio de la gracia. Lucas 8:43. Y ahí habla de la mujer que padecía de flujo y que Jesús sanó. Y Lucas dice algo, Lucas era un médico. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, bueno, si lo dice él, que es médico, gastó en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había pedido ser curada. O sea, hay enfermedades que los médicos no pueden curar, ¿ya? Pero el Señor, no voy a leer todo, pero la sanó. Al final la sanó. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuestra fe es muy importante y la podemos conservar y hacer crecer experimentando la presencia del Señor. Entonces vimos políticos, cómo se confrontó con los políticos y se presentó, digamos, Jesús, también con la ciencia, que puso todo debajo de él, haciendo milagros, y reprendió también a los religiosos, haciéndole ver que no es en el exterior que se refleja la religión, sino que es el cambio verdadero en nuestro corazón el que quiere Dios. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y voy a saltar también algunos versículos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Político, científico y religioso. Jesús no buscaba la confrontación, aunque quizá podemos pensar eso. Él no buscaba la confrontación. Él predicaba lo que él era. Y entonces a cada persona tenía una palabra distinta. Y él predicaba lo que él era. Y cuando se confrontaba con la persona, él predicaba el Evangelio. Y como el mundo está hecho de política, de ciencia y de religión, tenía que entrar en esas tres esferas. Y aquí lo vemos, lo podemos ver. Y esa fue la vida de Jesús. Él fue concebido, nació, creció, vivió, murió, resucitó, reina y vuelve pronto para que su reino sea manifestado a nosotros. Juan 3:16. ¿Alguien puede poner Juan 3:16, por favor, Harry? Muchas gracias, Harry. Muchas gracias, hermano Harry. Porque de tal manera, o sea que Dios amó al mundo tan intensamente, con tanta intensidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No sé quién daría de nosotros un hijo para que muriera por un asesino, por un mentiroso, por otra persona, o por otro tipo de persona, o por un político, por un científico, por un religioso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado, de tal manera Dios te amó a ti, me amó a mí, talmente intensamente te amó y me amó a mí, que entregó su Hijo para que Él muriera en la cruz y que al tercer día resucitara. Y yo te pregunto, bueno, esto es un resumen muy corto de la vida de Jesús, pero en este versículo, acá,
en estas pocas palabras, está el resumen del Evangelio. Y yo diría también de la Biblia. Ahí está. Porque Jesús vino para salvarnos del juicio de Dios y del infierno. Entonces te pregunto si hay alguien acá que quiera tomar su decisión y quiera arrepentirse de sus pecados y quiera tomar la decisión de seguir a Cristo. Bueno, ponte de pie. Ponte de pie y podemos orar si quiere. Amén. Entonces este mensaje es para nosotros, sí, pero también para los que lo verán quizá en YouTube y en lo que son eso, ¿me entendieron? Pero sí, yo he dado este mensaje y estoy muy contento de haberlo dado, de haberlo entregado, porque es algo que resume toda la vida de Jesús. Y bueno, nosotros sabemos que eso nos da tanta alegría y tanta esperanza. Oremos igualmente, oremos para que este mensaje se pueda llegar a alguien, a algún corazón, pueda despertarlo y pueda doblar su rodilla y seguir a Cristo. Señor, gracias por este momento, gracias por esta gota en el mar, Señor. Esta pequeña palabra, Señor, que de todas maneras es grande, porque tú has venido para salvarnos. Tú, Padre, nos amaste con tanta intensidad que entregaste a tu Hijo para nosotros. Gracias por esto, Señor. Te pido que esta palabra, como dijo alguien, sea predicada y sea regada con nuestras oraciones. Y te pido que tú puedas hacerla crecer en el corazón de las personas que la escuchan. Señor, tú no eres un Dios muerto, eres un Dios vivo. Y tu Espíritu Santo está con nosotros. Así que tenemos toda la confianza que toda la palabra que salen de nuestra boca y que son palabras de Dios van a tener su cumplimiento y no van a regresar vacía. Gracias por esto, Señor. Gracias porque tú me alegraste el día en poder predicar tu palabra. Saliré de acá bendecido. En el nombre de Jesús. Amén.